estable. En los pequeños rumiantes también se puede determinar. Bueno, Hay acá muchas tenemos veces, Horacio, simplemente un que grupo de... ¿Eh? sí, que hay muchas veces que por ejemplo, en las placas radiográficas salen los linfonódulos y si uno no los tiene en cuenta, por ahí los toma como si fuesen masas Tumorales. intratorácicas y bueno, Sí. se diagnostican mal, digamos. Así que bueno, la Sí, hoy importancia en de la día con la anatomía, claro. calidad que tienen las placas, que Sí, son todas digitales, digamos, hay montones de detalles que son realmente más evidentes de lo que era hace 10, 15 años atrás, sí, donde todas esas cosas no se veían, pero ni queriendo, casi que a veces ni se veían los huesos. sí. Pero hoy en día sí, con estas placas digitales, estos equipos digitales, la definición que tienen y los detalles que se pueden ver es impresionante. Bueno, fíjense cómo en esta imagen, está sacada el libro de Barone, ¿no? Ahí tienen cómo los nódulos linfáticos se empiezan a conectar mediante vasos. Ahí tenemos los nódulos retrofaringios, los nódulos cervicales profundos. Fíjense cómo se hace toda una red interconectada a través de vasos, que son vasos linfáticos. Ahí está el tronco traqueal, que es uno de esos conductos linfáticos que a veces se pueden identificar, en una disección, porque el contenido en muchos casos no nos permite localizarlo con facilidad porque la linfa, el color que tiene es prácticamente transparente, ¿sí? Entonces no es fácil identificar los vasos linfáticos. Pero acá lo importante es ver cómo se empiezan a conectar todos estos nódulos. Fíjense, masentérico, parotidio, no parotidio, los mandibulares, retrofaringio, los nódulos cervicales profundos, ven, todos están formando una red para que vaya pasando la linfa por todas estas estaciones, que son los nódulos linfáticos, y de esa manera se va filtrando la linfa para, lógicamente, después llegar a las venas de la entrada de la base del corazón, mejor dicho. El sistema linfático es un subsidiario del sistema venoso, es decir, la linfa va a terminar finalmente en el sistema vascular, en la parte venosa, a nivel de lo que son las venas de la entrada del corazón. Bien, la mayoría entonces de los nódulos linfáticos vinculados a la región torácica los vamos a ver en el interior de la cavidad, ¿sí? Solamente hay muy poquitos que están desparramados en las paredes, sobre todo los axilares, eso que dijimos, que están vinculados entonces a la región axilar. Después esos nódulos también en algunas especies, sobre todo los animales que van a faena, como puede ser por ejemplo los rumiantes, el bovino principalmente, también los cerdos, son nódulos que se tienen que después en la planta frigorífica, el operario, que generalmente es un veterinario que se dedica a hacer eso, tiene que hacer, ¿no es cierto?, la exploración de esos nódulos linfáticos, tiene que cortarlos, bueno, tiene que ver las características que presentan para ver si no hay ningún tipo de sospecha de alguna enfermedad, como puede ser, sobre todo tuberculosis, que todavía sigue habiendo, ¿no? Y está mundialmente distribuida, inclusive en el humano, ¿no? Por eso importó la importancia de conocer la posición de los nodos. Bueno, esto es lo que comentábamos al principio, ¿no? Esto ya es una cirugía bastante cruenta, bastante importante, ¿no? Pero ahí puse como para que también se tengan en consideración estas cuestiones. ¿Por qué estudiar cada una de las regiones del tórax? Esto ya es algo muy, podríamos decir, muy puntual, muy complejo, si se quiere, pero de alguna manera es algo que se hace también en la práctica. Yo lo vi solamente una vez, una sola cirugía, que tenía una hernia diafragmática el animal, y que después de acomodar la hernia diafragmática, el animal hizo un paro cardíaco y bueno, no lo pudieron sacar adelante, terminaron cortando también el esternón, masaje cardíaco, bueno, el animal al final murió en la mesa de cirugía, era un perro de gran tamaño, no me acuerdo la raza, esos lanudos grandotes, no me acuerdo. Bueno, en definitiva fue una de las pocas veces que vi este tipo de cirugía, pero se puede hacer, ¿no? Se puede hacer, hay gente que se especializa en cirugía y realmente hace de todo. Y ahí tienen claramente, ven cómo se nota
ahí tienen un separador colocado, donde se nota los cartílagos que están uniendo, articulando, ¿sí? Esta sincondrosis que hay ahí, donde se articula cada una, o se une cada una de las esternebras. Esto es una esternebra y está conectada con la otra, y ahí se ve el cartílago, muy parecido como si fuese un cartílago intervertebral, ¿no? Bueno, ahí se nota, y justamente dentro de cada esternebra ese color rojo se lo da la médula ósea, por eso uno de los lugares donde se puede utilizar para hacer la extracción de médula, ¿no? Bueno, y ahí todo el procedimiento, ¿no? Corte y sutura con alambre y demás, que hay que hacerlo de manera muy bien para evitar que los puntos se suelten. Bueno, esta es una de las regiones que más le vamos a dar importancia. Esta sería la región más aplicada desde el punto de vista de la práctica diarias, no metiéndonos mucho en las cuestiones de cirugías y demás, que eso también se ha modificado muchísimo, se ha actualizado muchísimo, pero acá la región costal lateral o región lateral, como también se denomina, es la región que se utiliza con mayor frecuencia en la exploración clínica de cualquier especie. Entonces, bueno, esta parte que está en línea de puntos, delimitada en línea de puntos, es una zona que no queda oculta por el miembro torácico, por eso es la que generalmente la que se utiliza para hacer la ocultación de los pulmones, la ocultación del corazón y también algunas otras maniobras, como puede ser ecografías o hacer algún tipo de otra maniobra que requiera de algún aparatito un poquito más complicado. Entonces, bueno, acá tenemos los principales límites. Estos límites, hay al menos 3 que te pueden encontrar con mayor facilidad y uno que es más complicado, que sería el límite caudal. Ese límite es más complejo de identificar porque estamos hablando de una parte profunda, ¿sí? La inserción costal del diafragma es la manera en que el diafragma se va uniendo de manera paulatina y progresiva, y con cierta inclinación, desde dorsal y caudal hacia craneal y ventral. Fíjense ahí cómo va la línea de punto, que inclusive también puede ser bastante, poquito variable entre las especies, pero es una inserción que hace el diafragma en la parte interna, uniéndose a las costillas y uniéndose también a los músculos intercostales. Es un límite más complicado de poder determinar porque, lógicamente, como dijimos recién, es un límite interno. El límite dorsal ya lo explicamos cuando vimos cómo se hacía para diferenciar la región costal de la región dorsal, trazando una línea que coincide básicamente, esto puede también ser un poquito variable entre especies, pero coincide entre el ángulo caudal de la escápula con la tuberosidad coxal. Digo que puede ser un poco variable porque algunas especies, sobre todo los carnívoros, pueden tener una inclinación bastante más pronunciada, digamos, de la escápula, y el ángulo caudal de la escápula puede quedar muy, muy abajo. Entonces, puede ser un poquito variable esa cuestión. Pero se utiliza como punto de referencia, el ángulo caudal de la escápula y una línea que llegue hasta la tuberosidad coxal. Esta zona sería prácticamente casi la terminación, o el comienzo, si se quiere, de las costillas en su unión a la columna vertebral, a las vértebras torácicas. Por arriba de esa zona, a dorsal, van a estar músculos, ¿sí? Que tienen que ver con el movimiento de la columna vertebral, principalmente. Es un grupo de músculos denominados en su conjunto o colectivamente músculos epiaxiales. Hay un montón de músculos en la parte dorsal de la columna, entre ellos están los longísimos, bueno, están los iliocostales. Hay 3 sistemas de músculos que están ocupando esa parte, ¿no es cierto?, entre lo que sería el proceso espinoso de las vértebras y el comienzo de las costillas. Es toda esa parte, sería como para que más o menos se den una idea, como el centro de la costeleta.
¿sí? Básicamente es eso, el centro de la costeleta son esos músculos, esos sistemas musculares que están justamente en la parte dorsal de la columna vertebral. Son músculos epiaxiales. Bueno, esos músculos, ¿sí? También se pueden utilizar como límite, como referencia, pero tal vez es más simple identificar la tuberosidad coxal y el ángulo caudal de la escápula. El límite craneal es uno de los más simples, porque lo que hacemos es seguir simplemente el borde caudal del tríceps, denominado línea ancónea o también llamado línea tricipital. Línea tricipital, porque comprende justamente eso, el borde caudal del músculo tríceps. ¿Está bien? Entonces, bueno, trazamos una línea que vaya siguiendo ese borde, o desde el ángulo caudal de la escápula hasta la punta del codo, que sería la tuberosidad del olecranon. Eso sería entonces el límite craneal, la línea anconia. La línea anconia también se utiliza como referencia para delimitar esta región que está oculta por la escápula. Se usa también como límite para encontrar esta parte de la región dorsal. ¿Ven? Es la misma línea que se utiliza como para delimitar tres regiones: la región costal lateral, la región costo subescapular, como también esta parte que corresponde a la región interescapular. Son regiones todas estrechamente vinculadas. Bueno, el límite ventral, que sería de alguna manera sería el límite lateral de la región esternal, el límite ventral, se utiliza entonces el pectoral, o también se puede usar la vena torácica superficial. Esos son un poco las líneas de referencia o los puntos de referencia, y que es la inserción costal diafragma, que después vamos a ver que coincide, más o menos, coincide con lo que sería el borde basal del pulmón. El borde basal es un borde interesante de poder determinar en la práctica, por eso aparece inclusive en los libros de clínica, en los libros que ustedes van a ver más adelante, en los libros de exploración clínica, también en semiología y demás. Ese borde que tiene el pulmón, que es un borde inclinado, un borde también en este sentido, así en sentido cráneo-ventral, ese borde caudal del pulmón coincide casi de la misma forma que la inserción caudal del diafragma. Y eso, para poder determinarlo, hay que tomar como referencia relieves que sean fáciles de identificar. Entre ellos van a estar las costillas y la tuberosidad coxal y el hombro, el codo, digamos, puntos de referencia que me van a permitir ir trazando líneas imaginarias para poder determinar esa inclinación que tiene el borde basal y de alguna manera también esta inserción costal del diafragma, que no coincide exactamente igual, pero es casi lo mismo. ¿Sí? Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta ahí, había escuchado algo, no sé. Hay algo acá. ¿Para qué es lo que? Creo que sí, yo ahí justo le estaba escribiendo en el chat también. A ver, no lo veo. No veo pero el chat porque no se no. estaba viendo, pero mejor. Acá está. Esas subregiones escritas salen. Para ver. No sé qué dice. Nada más quería saber si esas subregiones que están escritas acá son de, digamos, todo el tórax, ¿no? De la región costal. Claro, lo que pasa es que ahí el esquema está medio confuso porque, a ver, esta parte, ¿sí? Está pintada de rojo, corresponde en realidad, digamos, corresponde a la región del tórax. Hagan de cuenta que es transparente el miembro torácico, porque por debajo del miembro torácico, de los miembros torácicos, de ambos, hay partes de la región del tórax. ¿Sí? Por eso es que está pintado de ese color. Esto, en definitiva, estrictamente corresponde al miembro torácico, pero quiere decir que, si es media confusa la imagen, quiere decir que hay partes de la región del tórax que están tapadas por los miembros torácicos. Esa región se llama región costo subescapular. Y dentro de esa región costo subescapular está la región axilar,
que hay una fosa también, una fosa de la axila, bueno, que es una zona importante porque justamente ahí es donde están transitando nervios, vasos sanguíneos, también hay el nódulo linfático que recién los mencionamos, que son importantes porque tienen que ver con el funcionamiento del miembro, de los miembros torácicos, ese plexo braquial, ese paquete de nervios, están justamente en la parte medial del miembro torácico y de alguna manera conectado con el tórax y con la terminación del cuello, ¿no? Esa región axilar tiene esa importancia, es una zona importante desde ese punto de vista. Pero esto, en definitiva, es toda región del tórax, ¿sí? Esa región costo-subescapular, es decir, la parte del tórax tapada por la escápula, principalmente. Escápula, también la articulación del hombro y demás. Pero bueno, por eso que puede ser medio confusa la imagen, pero en definitiva hay partes que quedan ocultas por el miembro torácico. Bien. Bueno, ahí tienen ven algunos de los estratos anatómicos que aparecían en ese recuadro, donde estaba cada uno plano por plano. Bueno, acá aparecen para hacer un poco de repaso de cuáles eran esos planos anatómicos. Acá justo, lógicamente le está faltando la piel, el subcutáneo, el músculo cutáneo del tronco, también es un plano estrictamente vinculado a la piel, ¿no es cierto? Y a la fascia. Bueno, una vez que retiramos todo eso, para que más o menos vayamos dando cuenta, nos vamos a encontrar con otros planos, entre ellos el dorsal ancho, ¿sí? El músculo dorsal ancho, por debajo del dorsal ancho, ahí aparece con el número 25, se ven algunas de las inserciones costales que tiene el serrato ventral. Otro músculo, digamos, estos músculos que estamos viendo acá, el dorsal ancho, el serrato ventral, el oblicuo externo del abdomen, en sí, son músculos que intervienen principalmente en otras partes, en el miembro torácico, en el abdomen, pero que toman orígenes o van pasando y transitando justamente sobre la región del tórax y puntualmente en esta región costal lateral, por eso hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Ahí está el dorsal ancho, por debajo se ve un pedacito, un pedazo solamente del serrato ventral, fíjense cómo hace como un borde aserrado, por eso se llama serrato. Esto es parte de la parte torácica del serrato ventral, sigue el serrato ventral llega hasta la región del cuello, ¿sí? Hasta la novena vértebra cervical, hasta la cuarta vértebra cervical más o menos. Entonces es un músculo que hace como un abanico y que está pegado a las costillas y también toma origen de las vértebras cervicales. Bueno, ahí se ve también parte del oblicuo externo, que también va a estar originándose de las costillas, más o menos a la misma altura de donde se inserta o donde se origina el serrato ventral, un músculo que también está formando parte de la cavidad abdominal principalmente, pero que toma origen desde las costillas y por eso se lo tiene en cuenta desde el punto de vista de lo que son los estratos anatómicos de esta región del tórax, ¿sí? De la región costal lateral. A ver si vamos a otra. Ahí tienen, para que vean que superficialmente en algunas especies se pueden identificar. Esto para poder realmente tenerlo más claro y presente hay que estar más tiempo, ¿no? Con estos animales y sobre todo cuando el animal tiene cierto grado de desarrollo muscular, está ejercitado, se pueden identificar muchos relieves, sobre todo relieves musculares en el equino. Entonces ahí se ven algunos de los músculos que hemos mencionado, por ejemplo, lo que corresponde al serrato, ¿ven? Esas elevaciones que se ven ahí corresponden al serrato ventral. Toda esta parte de acá, parte de ahí. Ahí se notan las costillas, ¿ven? Esto que está acá son las costillas, más allá que el animal está en excelente estado, ¿sí? En excelente estado, pero tiene un desarrollo muscular tan evidente que nos deja ver el lugar donde están las costillas. Bueno, el dorsal ancho, todo esto corresponde al miembro, ¿no? Toda esta parte que estamos viendo corresponde
al miembro torácico, ahí se ven los pectorales, todo eso corresponde al pectoral acá también, el subclavio que yo les decía, ¿ven? Es un músculo que lo van a encontrar inmediatamente por delante de la escápula, del borde craneal de la escápula, es un cordón muscular bien, bien marcado que forma parte del grupo del pectoral ascendente, un músculo que está ubicado justamente acá, el pectoral, y se continúa funcionalmente con este músculo subclavio. Bueno, eso es para que más o menos vean que también en el equino se pueden identificar algunos relieves musculares, sobre todo cuando hay una ejercitación importante, ¿no? ¿Cuáles serían los músculos en sí de la región costal? Los de la región costal, dorsal ancho, serrato ventral, parte del oblicuo externo del abdomen, ¿sí? Después va a tener los intercostales, ahora lo vamos a ver en otras imágenes, intercostal externo, intercostal interno, se pueden mencionar también los músculos subcostales, pero es un grupo muscular que queda muy fusionado al grupo de los intercostales internos, digamos, ¿sí? Y de ahí en más ya tenés la fascia, ¿sí? La fascia, y te metes directamente dentro de la cavidad pleural, ¿sí? Como músculos en sí, fíjate lo que dice acá, está como repetido, pero a propósito para que podamos recordar, ¿ven? Dorsal ancho, el serrato, también parte, bueno, el serrato dorsal, pero está muy arriba y queda muy tapado, principalmente por el miembro torácico, el serrato dorsal. Principalmente el serrato ventral, el oblicuo externo del abdomen, oblicuo abdominal externo, esa es por ahí la manera en que resumimos el nombre del músculo, y los intercostales. ¿Ven? No hay una gran pared muscular en sí, en esta parte de la región costal. Y sobre todo si pensamos en un carnívoro, estos músculos no tienen un gran grosor, por eso es que a veces algunas lesiones, algunas heridas, rápidamente pueden estar comprometiendo la cavidad, ¿no? La cavidad pleural y meterse dentro de la propia cavidad torácica. Por eso es que son pocos los músculos que hay aplicados sobre la pared del tórax, ¿sí? Sobre todo la región costal lateral, que es la más utilizada desde el punto de vista de la clínica. Ahí están marcaditos cuáles son los grupos musculares. Bueno, caudalmente sabemos que llega hasta el diafragma. El diafragma también es considerado, más que un plano, sería un límite, ¿no? El límite caudal de la región costal, ¿sí? ¿Dónde está? Acá tenemos una secuencia, digamos, para que más o menos quede ya culminado, una secuencia de disecciones donde se van quitando planos, ¿sí? Planos musculares hasta llegar a la región de los intercostales y de los músculos que están entre las costillas, ¿no? Entonces ahí está el dorsal ancho, ahí lo vamos a marcar, este sería el dorsal ancho, todo esto, se pierde donde se fija el músculo porque termina uniéndose en el húmero, es un músculo que tiene que ver con el movimiento del miembro torácico, pero que justamente como empieza desde la región de la fascia toracolumbar, es un tejido fibroso que está ubicado en la región, en la última parte de la columna torácica y en la región lumbar, desde ahí comienza el músculo y va descendiendo hasta terminar en el húmero. Justamente queda tapando y formando parte de estos planos anatómicos que tiene la región costal lateral principalmente. Bueno, si yo quito el músculo, ahí ya se ven algunos pedacitos, pero si yo quito el músculo, el dorsal ancho, me van a aparecer las inserciones costales del serrato, ¿sí? Del serrato ventral. Todo eso es serrato ventral. Más abajo, eso que se ve color como un blanquecino, porque tiene mucho tejido fibroso en esa zona, eso que está ahí, igual que acá se ve bien, es el oblicuo externo del abdomen. ¿Sí? El oblicuo externo del abdomen también forma parte de estos planos anatómicos. Bueno, si yo ya saco el serrato ventral,
ya quito el serrato ventral y corto los músculos que vinculan el miembro torácico con el tronco, me quedo solamente con la pared, ¿no es cierto? Lo que estamos viendo acá ya fueron cortados los pectorales, todo esto que están viendo ahí, todas esas cosas que están viendo ahí, corresponden al plexo braquial. Esos cordones que se ven ahí son principalmente cordones nerviosos, nervios, que forman el plexo braquial. Ese plexo es el que se encarga principalmente de controlar a los miembros torácicos. ¿Sí? Hay uno derecho y uno izquierdo. Acá estamos viendo el del lado izquierdo. Bueno, entonces ahí estamos viendo ya al quitarse el miembro torácico y cortarse estos músculos, nos queda solamente las costillas, que acá estamos viendo, cada una de las costillas. Fíjense que en los rumiantes, estos de bovino, esta imagen es de bovino, en los rumiantes las costillas son anchas, ¿sí? Y el espacio intercostal es bastante estrecho, ¿sí? No hay mucho espacio entre las costillas. Bueno, lógicamente, mientras más grande el animal, todavía se hacen más anchas las costillas, más bien son más planas, más anchas. Si yo lo comparo con las costillas de un carnívoro o de un caballo, el caballo tiene más bien costillas más bien cilíndricas y hay mayor separación entre cada costilla, es decir, hay más espacio intercostal. Eso es bastante característico de estas especies. Bueno, y ahí se ve entonces las costillas y los músculos intercostales, ¿sí? Los intercostales externos primero, los intercostales internos en la profundidad, ¿sí? Y por debajo de eso ya nos vamos a encontrar con la fascia endotorácica y la pleura parietal. Son dos membranas, una es una membrana serosa, que es la pleura, y la otra es un tejido fibroso que está íntimamente adherido al periósteo de las costillas. ¿Sí? Es como una continuación del periósteo. Bueno, todas esas membranitas están íntimamente unidas una con otra, no se pueden separar, no tiene tampoco mucha importancia hacerlo. Y si yo quito ya esas dos membranas, me voy a encontrar con esto que no se alcanza a ver muy bien, pero ahí se ve el pulmón. ¿Sí? El pulmón que está colapsado, es decir, tiene poco contenido de aire. Bueno, ahí se ve algo de la silueta del corazón. Bueno, no está muy chiquita la imagen, no lo puedo distinguir muy bien, pero ahí está el pulmón del lado izquierdo y abajo, en la parte más ventral, donde hay grasa también. Bueno, eso corresponde ya a la silueta cardíaca, lo que alcanzamos a ver, ya que el pulmón deja entreverar un espacio para que se aproxime el corazón. Bueno, y ahí, por detrás del pulmón, eso que estoy marcando, corresponde al diafragma, ¿sí? Al diafragma, que tiene su propia curvatura, esa cúpula, y estamos también observando la inserción costal. Digamos, en parte lo estamos observando porque deberíamos verlo desde adentro, pero esa es la inserción costal del diafragma. Al estar colapsado el pulmón, ¿sí? Al estar colapsado el pulmón, este borde del pulmón, que es el borde basal, está bastante distanciado de la inserción costal del diafragma. Por eso digamos, en el animal vivo están muy cerquita uno de otro. Por eso es que se utiliza este borde basal como, digamos, como límite o como referencia para encontrar esa inserción costal del diafragma, porque en el animal vivo prácticamente está uno al lado del otro. Acá está muy distanciado porque lógicamente el pulmón no tiene aire, ¿no? Está colapsado. No quiere andar esto, ahí está. Bueno, acá esto no sé si lo corregí, porque el año pasado me lo mencionaron y la verdad que no me acuerdo si lo corregí. A ver, pero acá están los últimos planos musculares, digamos, de la región costal lateral, y ahí están las direcciones que adoptan los músculos intercostales, ¿no? Que también ocurre algo muy parecido con lo que vamos a ver a nivel de la pared abdominal. La pared abdominal, los músculos oblicuos del abdomen, tienen la misma inclinación que los intercostales. El externo es ventrocaudal, ¿sí? Ventrocaudal,
y el interno, que están en algunos lugares muy pegados, realmente están muy pegados, inclusive pueden intercambiar casi entre ellos algunas fibras musculares, por eso se hace bastante difícil por ahí de separar uno de otro, pero el intercostal interno va en sentido ventrocraneal. A ver si lo dibujo acá en el esqueleto de la vaca, digamos, la dirección del oblicuo interno sería así, para allá. Y el oblicuo externo que está por encima, por eso se llama externo, va inclinado al revés, va ventrocaudal. Sí, lo debo haber corregido porque el año pasado estaba mal puesto, no sé qué macana me mandé. Bueno, el oblicuo, el interno va ventrocraneal y el externo ventrocaudal. ¿Sí? Forman un entrelazado entre, ¿no es cierto?, entre estas dos capas musculares, y uno es importante desde el punto de vista de la inspiración y el otro es más importante desde el punto de la expiración, para que salga el aire. Más allá que la expiración en reposo es un fenómeno más bien pasivo, donde no requiere de actividad muscular, básicamente, más que un poco el diafragma, pero el intercostal, digamos, ¿cómo se llama? El externo, sí es importante, sobre todo durante el ejercicio, para poder favorecer el ingreso de aire, ¿no es cierto?, en la inspiración. Bien. Algo que también es importante en las capas que tienen que ver con los planos anatómicos o capas musculares y todo lo que estamos viendo, es el recorrido que hacen los nervios y los vasos, que ya dijimos que iban vinculados al borde caudal de cada una de las costillas. Bueno, acá sigue un poquito más los planos anatómicos. Fíjense que ahí se ve de nuevo lo mismo, la inserción costal del diafragma, el pulmón, ¿sí? Ahí se ve el pulmón muy colapsado ahí adentro. Se ha dejado el miembro torácico acá o se ha puesto de nuevo. Y ahí se ve, ven el pulmón, acá está un poquito más clara la imagen, el borde dorsal de los pulmones que queda muy vinculado al techo de la cavidad torácica, un borde más bien recto y con algo de curvatura, ¿sí? Es bien digamos, redondeado, es grueso, redondeado, y es prácticamente un borde recto, y este es un borde más bien inclinado, ¿sí? Tiene una inclinación que es el borde basal, así es como se denomina. Ese borde es un borde que tiene una inclinación ventrocraneal, ¿sí? Ventrocraneal, para abajo y para adelante. Y ahí se deja entrever un poquito la silueta del corazón, donde hay mucha grasa, ¿ven? Hay mucha grasa amontonada ahí, pegadita al pericardio. Bueno, y algo que siempre cuesta explicar y también cuesta entender es el tema de la pleura, ¿no? Cómo la pleura se va pegando en distintas partes, la pleura parietal, ¿sí? La pleura parietal se pega a distintas partes de la pared. En este caso estamos mostrando la pleura parietal costal, que es lo que le da ese brillo a la parte interna de las costillas, y que también la pleura se adhiere a toda la superficie, tanto externa como interna, como a todos los surcos, a los bordes, a las caras y demás del pulmón, y eso es lo que se denomina pleura visceral o pleura pulmonar.